Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Hoy vamos a ver cardiopatía isquémica. Creo que van un poquito más atrasados con la doctora Ferro en sus clases. Creo que con ella vieron taquicardia de QRS estrecho ayer, ¿puede ser? Sí. Sí. Bien, bueno. Perfecto. Vamos a ir un poquito desfasados, pero bueno, ya nos vamos a poner en orden, ¿sí? Bueno, vamos a ver hoy los electros en cardiopatía isquémica, ¿sí? Los síndromes coronarios agudos es lo que vamos a ver principalmente cuando tenemos un paciente que concurre a la consulta por dolor precordial, ¿sí? Que es un síndrome coronario agudo, es la manifestación clínica de la isquemia, ¿sí? La isquemia miocárdica aguda que se produce por disminución o interrupción del flujo a través de las arterias coronarias, ¿sí? Y la presentación aguda de la cardiopatía isquémica, ¿sí? Porque podemos tener cardiopatía isquémica, ¿sí? En sí habla del paciente que tiene enfermedad de las arterias coronarias, ¿sí? Pero un síndrome coronario agudo es cuando se disminuye, ¿sí? O se interrumpe el flujo de sangre y de oxígeno al músculo miocárdico, ¿sí? Que eso va a ser lo que genere el dolor y la molestia en el paciente y que lo va a llevar a la consulta, ¿sí? Dentro de los síndromes coronarios vamos a tener, bueno, o el dolor de pecho, ¿sí? Que es como se va a presentar el paciente, vamos a tener las causas no cardíacas, ¿sí? Que puede ser enfermedad digamos, vascular, alteración a nivel del pulmón, de la pleura, del mediastino, ¿sí? O un dolor de origen abdominal. Y podemos tener de origen cardíaco este dolor, que puede ser de causas no coronarias, ¿sí? Que no sea por disminución del flujo de sangre, que vamos a tener las pericarditis, que es la inflamación de la bolsa que recubre el corazón, y las miocarditis, ¿sí? Y luego podemos tener de origen coronario, vamos a tener el paciente que tiene una angina estable, ¿sí? Un paciente que sufre dolor frecuentemente, pero es algo estable, y los síndromes coronarios agudos, que son el dolor agudo, ¿sí? Perdón. Bueno, dentro de los síndromes coronarios agudos vamos a tener la angina de pecho inestable, que es el paciente que comienza a tener dolor, ¿sí? Que generalmente no sufre cambios en el electrocardiograma ni llega a tener un infarto, ¿sí? El paciente que tiene un infarto agudo de miocardio, que podemos tener dos clases, ¿sí? El con elevación del segmento ST, ¿sí? Y el paciente sin elevación del segmento ST, y el paciente que sufre una muerte súbita secundaria a un infarto o un síndrome coronario agudo. Dentro de los síndromes coronarios agudos, el electrocardiograma vamos a dividir el que presenta elevación del segmento ST, ¿sí? Recuerdan que teníamos la onda P, el intervalo del segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST, ¿sí? Que habitualmente era isoeléctrico con respecto al PR, ¿sí? Y la onda T. Este segmento ST está supradesnivelado, ¿sí? Es decir, elevado. Ese es un tipo de infarto, y otro es sin elevación del ST, que depende un poco del espesor del miocardio que esté comprometido. Bueno, vamos a repasar un poquito la anatomía coronaria, ¿sí? Tenemos las arterias coronarias, se denominan, bueno, así porque tiene un aspecto de corona, ¿sí? Nacen a partir de la raíz de aorta, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ¿sí? Tenemos la arteria coronaria izquierda, que tiene un pequeño trayecto que se llama tronco, ¿sí? Común de la arteria coronaria izquierda, y esta se va a bifurcar en dos arterias, ¿sí? Una que se llama descendente anterior, que desciende por toda la cara anterior del corazón,
por lo que llamamos el surco interventricular, ¿sí? Y después tenemos la arteria circunfleja, ¿sí? Que se dirige hacia la izquierda por la cruz del corazón, ¿sí? Que divide, digamos, la aurícula del ventrículo. Bueno, tenemos la descendente anterior, el mayor territorio del miocardio, ¿sí? Y la rama que penetra el tabique interventricular. Perdón, ahí seguimos. Bueno, vamos a tener entonces la arteria descendente anterior, que era rama de la coronaria izquierda, ¿sí? Que va por toda la cara anterior del corazón, ¿sí? Y, esto es lo más importante, la cara anterior del ventrículo izquierdo. Es la que va a irrigar o a cual va a llevar sangre. Luego tenemos la circunfleja, ¿sí? Que le entrega o le lleva sangre a toda la parte lateral del ventrículo izquierdo, y da ramas que se llaman marginales, las ramas de la descendente anterior se llaman diagonales, y luego tenemos la arteria coronaria derecha, ¿sí? Que nace en el seno de Valsalva, que es la porción derecha de la raíz de la aorta, ¿sí? Y se va a dirigir hacia la derecha por el surco interventricular derecho, y va a dar ramas, y va a irrigar o va a llevarle sangre a toda la cara inferior del corazón, ¿sí? O posterior diafragma. Aquí tenemos el dibujito, ¿sí? Esta es la raíz de la aorta, y acá van a ser la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Que va a dar la arteria descendente anterior, que es esta que corre por todo el surco interventricular anterior. Luego tenemos la arteria circunfleja, que va hacia la izquierda o hacia atrás, y la arteria coronaria derecha. Bueno, hasta ahí un poquito de lo que es la anatomía coronaria, y ahora vamos a ver las alteraciones que esto va a generarle al electrocardiograma, ¿sí? Vamos a tener isquemia, lesión y necrosis. Bueno, tanto la isquemia como la lesión, ¿sí? Son fenómenos transitorios, irreversibles, ¿sí? Que ocurren por la falta de llegada de oxígeno, que si uno restablece el flujo de la arteria coronaria, ya sea colocando un stent o con otra medicación que se llama trombolíticos, ¿sí? Vamos a poder recuperar esa parte de músculo que está sufriendo isquemia o falta de llegada de oxígeno, ¿sí? Y en el electro, bueno, se van a registrar cambios tanto en la despolarización como en la repolarización. Principalmente la alteración se van a generar en la repolarización, ¿sí? Que era el segmento ST y la onda T, y bueno, los cambios de esto pueden ser transitorios, ¿sí? Y acá vamos a tener los cambios en la lesión, la necrosis, ¿sí? Y cómo va a ir evolucionando. Miren cómo cambia a los 15 minutos cuando la arteria está tapada, ¿sí? A las 2 horas, al día y a la semana, ¿sí? Estas ondas o cambios de lesión son transitorios, ¿sí? El electro después vuelve a la normalidad o genera una onda ya de necrosis o alteración más duradera, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces primero lo que es isquemia, ¿sí? Vamos a ver cambios en la polaridad y en la morfología de la onda T, ¿sí? Podemos tener, recuerdan que las capas del corazón teníamos el endocardio, el miocardio y el pericardio, ¿sí? O el epicardio. Entonces, el músculo, ¿sí? Que es bien gordito, digamos, tenemos una parte que es subendocárdica, que es lo que está pegado al endocardio, y pues que puede ser esa isquemia, o puede ser transmural o epicárdica, ¿sí? Que involucra todo el espesor del músculo, ¿sí? Entonces vamos a tener la isquemia subendocárdica, la dirección de la despolarización o el vector de despolarización, y la repolarización no va a cambiar, ¿sí? Pero lo que genera es una demora en la repolarización que se va a manifestar con ondas T más altas y simétricas, ¿sí? Acá tenemos
una repolarización normal, ¿sí? Donde recuerden que teníamos el segmento ST isoeléctrico, una onda T con una rampa ascendente un poco más lenta y descendente más rápida, ¿sí? Una onda asimétrica normal. Cuando tenemos isquemia, ¿sí? Subendocárdica, se van a presentar estas ondas T altas y picudas, ¿sí? Y lo que está involucrado es solamente esta porción subendocárdica del miocardio, el espesor del corazón, ¿sí? Entonces, el vector no cambia de dirección, ¿sí? Ni de magnitud, solamente se vuelve un poco más lento, ¿sí? En cambio, cuando la isquemia es transmural, es decir, tiene todo el espesor del miocardio, ¿sí? Este vector va a invertir su polaridad y va a demorar más, ¿sí? Entonces va a generar ondas T invertidas y anchas, ¿sí? Como tenemos aquí el ejemplo. Estas son diferentes morfologías de onda T que podemos encontrar en los distintos electrocardiogramas, ¿sí? Esta es una onda T normal, ondas bifásicas, melladas, empastadas, ¿sí? Por problemas, por ejemplo, como una hiperpotasemia, ¿sí? Y esta es una onda T de isquemia, ¿sí? Ven que la onda T negativa, que a veces lo veíamos por los bloqueos de ramas y demás, suelen ser de las mismas características que una normal, pero por ahí un poco una rampa más descendente del segmento ST, pero las ondas T de isquemia, ¿sí? Son bien más simétricas, bien profundas, bien aberrantes. Y para que recuerden un poquito, ¿sí? Las ondas T es positiva, siempre la onda T tiene que ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, ¿sí? Que suele ser negativa, en D3, que puede estar plana o ser negativa, y en B1, ¿sí? Que también puede ser plana o negativa. En el resto de las derivaciones, la onda T, si no hay una alteración subyacente, tienen que ser positivas. Bueno, acá tenemos las ondas T que llamamos hiperagudas, ¿sí? Es cuando recién se inicia el infarto, ¿sí? Son los signos más precoces de falta de llegada de oxígeno, y dentro de los 30 minutos de iniciado el cuadro isquémico, ¿sí? Y empiezan así, se ponen bien altas y picudas, luego genera el supra-ST, ¿sí? Y luego los signos de necrosis. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde ven que las ondas T, si bien son positivas, son bien altas y picudas. Y acá tenemos un poco de elevación del segmento ST. Igual, profe, en el anterior puede ser que era común, en el otro, en el C, ¿sería normal o no? ¿Cómo? ¿En? En el que sigue. ¿Acá? Claro, sí, pero ya vemos, sí. Esto es como la evolución en el tiempo. A los 30 minutos va a haber esto, ¿sí? Que es la onda T bien alta y picuda. Esto ya es un infarto evolucionado. Este probablemente ya tenga una semana de infartado, ¿sí? Es como la evolución. Esta sí ya es normal. Ah, bien. Porque es algo transitorio, ¿sí? Acá cuando le falta oxígeno empieza esta alteración, luego hay una onda de lesión, que es el supra-ST, y la onda de necrosis, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Bueno, entonces tenemos esta, miren estas ondas T, ¿sí? Bien altas, picudas. Acá además podemos ver, bueno, que tenemos un infradesnivel del segmento ST en la cara inferior, pero lo más importante es ¿sí? Las ondas T bien altas y picudas. ¿Sí? Miren la polaridad que tienen esas ondas. Bueno, y acá es lo que le decía, ¿sí? Estas son cuando hay una isquemia subendocárdica, ¿sí? Cuando no involucra todo el espesor del miocardio, ¿sí? Y miren cuando involucra todo el espesor del miocardio, que tenemos las isquemias transmurales, ¿sí? Donde vamos a ver estas ondas T bien negativas, ¿sí? Y más anchas de lo habituales. Son como picudas o bien profundas en realidad. Esos son los cambios de isquemia, ¿sí? Esto es transitorio y puede ser reversible. Luego vamos a tener las ondas de lesión,
¿sí? Que lo que va a generar son cambios a nivel del segmento ST, ¿sí? El ST normal tiene que ser isoeléctrico, siempre en comparación con el segmento o el intervalo PR, ¿sí? Y en este vamos a ver una disminución, bueno, ya es como una isquemia más severa, un tiempo mayor de falta de llegada de oxígeno, ¿sí? Y en la lesión, bueno, vamos a tener, podemos no tener cambios, digamos, del segmento ST, o podemos tener una lesión subepicárdica, ¿sí? O transmural, donde vamos a tener elevación del segmento ST, y subendocárdica, cuando uno compromete todo el espesor del miocardio, un infradesnivel del ST, ¿sí? Pero podemos tener infartos donde no haya alteraciones del segmento ST, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver la lesión subendocárdica, ¿sí? Donde se produce un vector de lesión que apunta hacia el área lesionada, ¿sí? Entonces se va a alejar desde el epicardio y se va a ir acercando hacia el endocardio, y esto va a evidenciar o va a generar una depresión del segmento ST, ¿sí? Como vemos acá, ¿sí? Ven que el segmento P, el punto J está desnivelado, ¿sí? Es más común o es más sugestivo de isquemia o de lesión, ¿sí? Que sea más bien horizontal, o que sea descendente y se acompañe de una onda T negativa, ¿sí? Acá vamos a ver, bueno, la depresión del segmento ST más sugerente de isquemia es horizontal, ¿sí? Y tiene más de 0,5 milímetros, ¿sí? En duración, ¿sí? Y esto no va a localizar la lesión, ¿sí? Ya vamos a ver, vamos a aprender cómo localizar qué arteria o qué cara del corazón es la que está afectada, ¿sí? Y habitualmente es difuso, ¿sí? No respeta una cara, es de varias derivaciones, ¿sí? Y por ejemplo, acá tenemos depresión del segmento ST, que no son secundarias a isquemia o lesión miocárdica, ¿sí? Por ejemplo esta, que es bien ascendente y rápida, ¿sí? Esto habitualmente, acá dice respuesta normal al ejercicio, cuando vemos por ahí en las ergometrías, cuando se acelera mucho el corazón, es normal que haya un poquito de depresión del segmento ST, pero este siempre tiene que ser ascendente, ¿sí? Y con una curva o con una ascendencia rápida, ¿sí? Acá podemos tener uno que sea un poco más lento, ¿sí? Y habitualmente el que es más sugerente de isquemia es este, que es más horizontal o plano, o este que incluso es más bien descendente y luego asciende a la onda T, ¿sí? Que está acá metida. Entonces, más sugestivo de lesión subendocárdica es que sea horizontal, ¿sí? La depresión del segmento ST, o descendente. Que acá vamos a ver, ¿sí? Miren, bueno, acá tenemos supra-ST, pero vamos a concentrarnos en los infra-ST, que por ejemplo vamos a ver acá en la cara lateral, en D1, perdón, y en ABL, donde ven que es bien horizontal, ¿sí? Involucra parte de la onda T. Miren acá, es bien descendente, en B3, en B2, B3 no tanto, B2 también, tiene bien marcada, ¿sí? Ese infradesnivel. Bueno, eso sería en cuanto a la lesión subendocárdica, ¿sí? Estos siguen siendo cambios transitorios en el electrocardiograma. Es la continuación, ¿sí? De la isquemia cuando llevan más horas de falta de llegada de oxígeno, ¿sí? Al músculo del corazón. Después podemos tener la lesión subepicárdica, ¿sí? Donde hay elevación del segmento ST. El vector de la lesión apunta hacia el área lesionada, ¿sí? Va hacia el epicardio y se aleja del endocardio. Entonces va a generar esto que llamamos elevación del segmento ST, ¿sí? La elevación del segmento ST, bueno,
se hace en relación o se compara en relación con el PR, ¿sí? Y vamos a ver el punto J, que recuerdan que era la terminación del complejo QRS, ¿sí? Y esto vamos a ver qué es lo que está supradesnivelado, ¿sí? Tenemos un criterio para decir cuándo hay supra-ST, ¿sí? Y es que tiene que tener 2 milímetros, es decir, 2 cuadraditos pequeños, ¿sí? Ya sea 2 milímetros o 0,2 milivoltios, recuerden que cada cuadradito tenía 0,1 en los hombres, ¿sí? Y 1,5 en las mujeres, ¿sí? Eso en derivaciones precordiales. Y en las otras derivaciones, ¿sí? En las derivaciones frontales o de los miembros, ¿sí? Vamos a tener que tiene que ser superior a un cuadradito pequeño, ¿sí? Para decir que hay supradesnivel del ST. Habitualmente vemos esos supradesnivel bien altos, de que tiene un cuadrado grande y demás, pero a veces puede ser muy sutil, ¿sí? Y hay que evaluarlo en cada caso con el paciente, ¿sí? Viendo un poco las características del dolor que refiere y demás, ¿sí? Pero acá tenemos, ¿sí? Ven que acá está el punto J, que no está supradesnivelado, acá empieza ahí, y es más bien de convexidad hacia arriba, ¿sí? Que tiene esa característica. A veces cuando es cóncavo hacia arriba, es menos sugestivo de que sea supradesnivel del ST. Miren acá esta convexidad que tiene, ¿sí? Y este, que es bien clásicamente el supra-ST. El punto J está bien supradesnivelado, ¿sí? Y un poco la evolución como va generándose el supradesnivel del ST. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Un electro donde se ve bien claro la elevación del segmento ST. Miren en las precordiales, ¿sí? De 1 a de 4, ¿sí? Donde tenemos una clara elevación del segmento ST del punto J. Bien acá. ¿Sí? Esto es un infarto con elevación del segmento ST. Bueno, esto entonces en cuanto a la lesión, ¿sí? La lesión puede tener, entonces, puede no caracterizar o no cambiar el segmento ST. Cuando es subendocárdica habitualmente genera una depresión, ¿sí? O un desnivel del ST, y cuando tiene transmural o afecta el total de la pared, vamos a tener supra o la elevación del segmento ST, ¿sí? Y en cuanto a la necrosis, ¿sí? Que ya es tejido eléctricamente inactivo, es decir, ese músculo que no estaba recibiendo la llegada de oxígeno, pierde, digamos, mueren esas células, ¿sí? Y se genera habitualmente un tejido cicatrizal, ¿sí? Que es eléctricamente inactivo, ¿sí? Entonces, como es eléctricamente inactivo, no va a generar un vector de despolarización, ¿sí? Sí lo van a generar el resto de los segmentos, y esto va a producir, ¿sí? Este sector que sufrió la necrosis va a generar una deflexión negativa que se llama onda Q, ¿sí? Mientras más profunda es la onda Q, hay mayor, digamos, se dice que la necrosis es mayor, ¿sí? Y cuando la necrosis afecta todo el espesor del músculo cardíaco, habitualmente genera lo que llamamos los complejos QS, ¿sí? Que es todo el complejo totalmente negativo, ¿sí? No tenemos onda R. Y acá tenemos, esta es la característica, bueno, una necrosis septal, esto es un dibujito del corazón donde está el septum interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? Este probablemente sea la derivación B1 o B2, donde vamos a ver esta onda o este complejo QS, ¿sí? Y cuando está afectada la pared lateral, lo vamos a ver en las precordiales de B3 a B6, ¿sí? Y vamos a ver estas ondas Q o este complejo QS, ¿sí? Este tejido es eléctricamente inactivo o neutro, entonces va a generar estos complejos negativos, ¿sí? También tener ciertas características para decir que las ondas Q son patológicas, ¿sí? Recuerden cómo nombrábamos las ondas en el complejo QR
toda onda negativa que prenda Q. Ahí ¿me escuchan? Sí, se escucha medio trabado. Por ahí como que A se ver. traba. Voy a ver si cambio la red de internet. Vamos a ver si con esto mejor. Bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí sí, profe. Bien, perfecto. Las ondas de necrosis, ¿sí? Las ondas Q, tienen que tener, bueno, ciertas características, ¿sí? Entonces, cualquier presencia, ¿sí?, de onda Q en B1, B2 y B3, es decir, que el complejo inicial, digamos, inicia siendo o tiene una onda negativa, es patológica, ¿sí?, es secundario a necrosis, o debe tener el 25% del tamaño de o un cuarto, ¿sí?, del tamaño de la onda R. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Tenemos esta onda R alta, precede esta onda Q, y para que sea patológica o secundaria a necrosis, esta debería ser, ¿sí?, de un cuarto del tamaño de la onda R, ¿sí?, o un 25%. O después, también que esta onda U sea como empastado, de inscripción lenta, que tenga un tamaño de un cuadradito o 0,04 segundos, ¿sí?, que tarde en inscribirse, o que tenga estas pequeñas muescas dentro de la formación, ¿sí? Eso es para decir que es secundario a necrosis, ¿sí?, o es que es secundario a un tejido cicatrizal que fue generado por un infarto, ¿sí? Y otra, digamos, un equivalente a estas ondas Q patológicas que nos puede hablar de un electro que tenga cardiopatía isquémica, es que tengamos mala progresión de las R en las precordiales, ¿sí? Recuerdan que B1 tiene una pequeña onda R, ¿sí?, B2, y ahí empieza a crecer normalmente, ¿sí?, cuando no se genera esta progresión normal de las R, también puede ser secundario a enfermedad coronaria. Bueno, y acá tenemos la evolución, ¿sí?, de las ondas Q, o cómo se pueden presentar, ¿sí? Miren que acá tenemos una pequeña onda Q, que no sé si llega a ser el 25%, ¿sí? Aquí es más evidente, ¿sí?, un poquito más, la 4, y acá ya tenemos un complejo, ¿sí?, QS. Aquí tenemos, esto sería como la evolución, bueno, los diferentes ondas Q que podemos encontrar en un electrocardiograma, ¿sí? Y acá tenemos otro electrocardiograma donde tenemos una fibrosis interoseptal importante, ¿sí? Miren B1, que debería comenzar con una onda R, tiene una onda Q bien profunda, al igual que B2, B3 y B4 ya presenta un poquito de onda R, ¿sí? Acá, si pueden ver, también tenemos supradesnivel del segmento ST. Esto probablemente sea un paciente que tiene un infarto evolucionado, que llamamos, que lleva varias horas o varios días de dolor de pecho, ¿sí?, que el electro ya evolucionó, ¿sí? Está ya bajando el supradesnivel del segmento ST y ya tenemos tejido necrótico, ¿sí?, o un área que es eléctricamente negativa, entonces por eso genera estas ondas. Bueno, y un poquito para repasar entonces lo que vimos, cómo son las tres evoluciones que vamos a ver en un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, es decir, que una placa de colesterol tiene un accidente, ¿sí?, o se tapa, o un coágulo que tapa la arteria, ¿sí?, y la evolución en el tiempo va a comenzar con isquemia, ¿sí?, donde vamos a ver alteración de la onda T, ¿sí?, o de la repolarización principalmente, y vamos a tener la, digamos, subendocárdica, donde vamos a ver ondas T altas y picudas, ondas T hiperagudas, ¿sí? Y cuando es transmural o compromete todo el espesor del miocardio, vamos a tener
ondas T, ¿sí? Negativas y habitualmente bien profundas, ¿sí? También, más bien tirando a ser ondas simétricas, ¿sí? Al revés de lo que es en un electrón normal, ¿sí? Que son asimétricas, una rampa ascendente y una descendente más rápida, ¿sí? Si sigue progresando y esto no se soluciona, vamos a tener lesión del miocardio, ¿sí? Esta lesión del miocardio lo vamos a ver por alteración en el segmento ST. Se puede alterar, digamos, cuando es subendocárdica principalmente, ¿sí? Vamos a tener depresión del segmento ST, ¿sí? Con un ST bien horizontal o descendente, y cuando se compromete todo el espesor del miocardio o transmural, vamos a tener elevación del segmento ST, ¿sí? Y ahí, profe, también se modifica el segmento QT, digamos. O sea, el QT va a ser más largo de lo normal. Sí, eso sí, habitualmente hay que verlo con la frecuencia cardíaca, pero puede ser que también se prolongue y a veces es difícil determinar dónde termina la onda T. ¿Verdad? Viste que es ahí medio complicado, ¿sí? Que es importante, que seguramente lo van a ver en clases más adelante y demás, que el paciente que tiene elevación del segmento ST, ¿sí? Es el paciente que tiene que ir a hemodinamia en forma urgente, ¿sí? Cuanto antes se pueda abrir la arteria, más beneficios va a tener el paciente, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de discriminar si tiene o no elevación del segmento ST, ¿sí? El paciente que tiene elevación del segmento ST tiene que ir a hemodinamia en forma urgente, ¿sí? Para que se abra la arteria, se ponga un stent. Este paciente que tiene un infra-ST y demás, se lo puede tratar, tiene que estar internado obviamente, ir a la unidad coronaria, pero podemos estar hasta 24 horas o más sin llevarlo a hemodinamia, ¿sí? Controlándolo, viendo que el dolor ceda y demás, con el tratamiento que hacemos, pero no hace falta que vaya a hemodinamia en forma urgente. En cambio, el que tiene elevación del segmento ST, sí tiene que ir, ¿sí? Y después tenemos como para finalizar, ¿sí? Si el paciente sigue sin abrirse su arteria, ¿sí? Y persiste, digamos, o la falta de llegada de oxígeno al corazón o al miocardio, ¿sí? Vamos a tener la alteración que se llama necrosis, ¿sí? Donde vamos a ver alteración de complejo, perdón, QRS, ¿sí? Y ahí vamos a ver tejido eléctricamente inactivo, ¿sí? Que va a generar deflexiones u ondas negativas, que vamos a llamar onda Q, ¿sí? Que recuerden que decíamos que era patológica cuando estaba presente en B1, B2 y B3, ¿sí? O cuando tenía el 25% de la onda R. O si tenemos un complejo QS también, ¿sí? Que es todo el complejo negativo. Eso sería en cuanto a isquemia, lesión y necrosis. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver las diferentes caras, ¿sí? del corazón y vamos a poder ver o cómo vamos a localizar un infarto, ¿sí? En cuanto a la localización, podemos decir que el infarto puede ser de cara anterior, de cara septal o cuando afecta el septum interventricular, la cara lateral o la cara inferior, ¿sí? Principalmente hablamos de el ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es el que va a sufrir más la isquemia, ¿sí? O el que genera los infartos. Sí podemos tener infarto de ventrículo derecho, que habitualmente es el infarto de cara inferior, ¿sí? Por cómo está colocado el corazón, ¿sí? Tenemos, entonces, cuando tenemos alteración en la cara anterior, esta está irrigada, recuerdan las arterias que vimos hoy, la arteria descendente anterior, ¿sí? Que era la primera rama que daba, o cuando se dividía el tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? Y habitualmente lo vamos a ver cuando vamos a ver alteraciones en B3 y B4, ¿sí? La cara septal, ¿sí? Que es el septum interventricular, va a estar irrigada por pequeñas ramas septales que da esta arteria descendente anterior, y vamos a ver alteración en B1 y B2, ¿sí? Habitualmente cuanto más proximal o cuando más
cerca del nacimiento se tapa esta arteria, podemos ver un infarto anteroseptal, ¿sí? Entonces vamos a ver alteraciones desde B1 a B4. Luego vamos a tener la cara lateral del corazón, ¿sí? Que va a estar irrigada principalmente por dos arterias, ramas diagonales que se llaman, que son ramas de la descendente anterior, y la arteria circunfleja, que era la otra rama por la cual se dividía el tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? Y esto vamos a ver alteraciones en D1, ¿sí? Que recuerdan que estaba la derivación que era el polo positivo, era el brazo izquierdo, ¿sí? ABL, que lo veía desde el brazo izquierdo, y B5 y B6. Y la cara inferior, ¿sí? Que va a estar irrigada en la mayoría de las personas, en más del 85%, por una arteria que se llama coronaria derecha, ¿sí? Y vamos a ver las alteraciones en todos los que están en el pie, ¿sí? O en la pierna izquierda, que es ABF, D2 y D3, ¿sí? Que ven como la cara del corazón, la cara inferior del corazón, ¿sí? O diafragmática. Y acá tenemos cómo localizamos, ¿sí? Acá tenemos la cara septal, ¿sí? Este es el septum interventricular, que lo vamos a ver en B1 y B2 principalmente. La cara anterior del corazón, que está irrigada por esta arteria que se llama descendente anterior, lo vamos a ver en B3 y B4, ¿sí? La cara inferior del corazón, el corazón está rotado, ¿sí? Que vamos a ver en D2, D3 y en ABF, y la cara lateral, que va a estar irrigada, o la vamos a ver en las derivaciones D1, ABL, B5 y B6. Y acá, para que vean más o menos, que me pareció bien práctico, acá lo une a la parte septal, ¿sí? Que sería B1 y B2, con la parte anterior, que es B3 y B4, ¿sí? Entonces esto van a ver la cara septo anterior del corazón, ¿sí? Después vamos a ver la cara lateral, B5 y B6, ¿sí? Y en las frontales, D1 y ABL, ¿sí? Que estos también deberían estar rosaditos, y la cara inferior del corazón lo vamos a ver en D2, D3 y en ABL, ¿sí? Y acá, bueno, un poquito, a veces, digamos, vamos a ver imágenes en espejo que llamamos, de la otra parte del corazón, ¿sí? Entonces, acá, cuando tenemos una lesión o se afecta la cara lateral del corazón, ¿sí? Vamos a ver, cuanto más proximal sea del nacimiento de la arteria, ¿sí? Más territorio va a estar comprometido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá que tenemos un infarto transmural de toda la cara lateral del corazón, vamos a ver en la cara anterolateral, B1 y B4, supraesnivel del segmento ST, ¿sí? La elevación por la isquemia o la lesión transmural, y en espejo, ¿sí? La cara inferior del corazón, van a ver todos esos vectores que se alejan, ¿sí? Y vamos a ver un infradesnivel del segmento ST en D1, D3 y en ABF, ¿sí? Bueno, y esto también un poquito lo mismo, acá. En realidad, como les había dicho, hay en el 85% de las personas, ¿sí? Tiene lo que llamamos dominancia derecha, ¿sí? Que la coronaria derecha irriga toda la cara inferior del corazón, y entonces cuando tenemos compromiso de la arteria derecha, vamos a ver en la cara inferior habitualmente supra-ST, ¿sí? Pero a veces puede estar ocluida otra arteria que se llama circunfleja, ¿sí? Que da la rama que lleva la sangre a la parte derecha del corazón, en la cara inferior, ¿sí? Entonces vamos a ver en la cara lateral el supra-ST. Pero esto es más bien anecdótico, no hace falta que lo recuerden, ¿sí? Lo importante es que sepa diferenciar si tiene
un supradesnivel del segmento ST y localizar en qué cara del corazón está esta lesión. Y otra cosita también para aclarar, ¿sí? Cuando tenemos bloqueo de rama, ¿sí? A veces es difícil diferenciar si hay un supra-ST o no, ¿sí? Porque recuerden que, por ejemplo, cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, la onda T habitualmente está, es discordante al segmento, ¿sí? Al complejo QRS. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en B1, en un bloqueo de rama izquierda, un complejo QRS principalmente negativo, con una onda S bien profunda, ancha, ¿sí? Y la onda T va a ser positiva y a veces tiene un pequeño supradesnivel del segmento ST, ¿sí? Sin ser patológico o secundario a un infarto, ¿sí? Entonces existe algo que se llama criterios de Esgarbosa, que son criterios para decir si hay un infarto más un bloqueo de rama izquierda. Si un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y que está sufriendo en ese momento un infarto, ¿sí? Entonces, tenemos principalmente el criterio que es que tenga una elevación del segmento ST, ¿sí? Concordante mayor a 1 milímetro, eso suma 5 puntos, por ejemplo acá, ¿sí? Que la onda T es positiva, por ejemplo en B5, B6, ¿sí? Que vamos a tener complejo positivo y onda T positiva, que tenga supradesnivelado, ¿sí? Más de un cuadradito, o que tenga un infradesnivel mayor a un cuadradito, ¿sí? En las que es positivo, ¿sí? Que la onda T es positiva, que tenga un infradesnivel, o una elevación, ¿sí? Discordante al complejo QRS mayor a un cuadrado grande, ¿sí? Que acá lo tenemos. Miren, la elevación en un cuadradito, ¿sí? Del segmento ST concordante con el complejo QRS, o un infradesnivel del segmento ST concordante con el complejo QRS, y creo que en el otro está acá, una elevación, ¿sí? O un supradesnivel del segmento ST discordante, perdón, porque el complejo es negativo, la onda T es positiva, entonces es discordante, mayor a un cuadrado grande, ¿sí? O acá. Para diferenciarlo, profe, digamos, de un bloqueo completo de rama izquierda, Sí, tendría como hacer, no sé, en forma más vulgar, pero más panzona, digamos, claro, sí, no tendría como una línea recta. claro. En realidad, digamos, vos podés tener un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Y que tiene dolor de pecho. Entonces no sabés si tiene una elevación de segmento ST o no. Entonces decís, si tiene esta como más panzona, más grande, que tiene más de un cuadrado grande, ¿sí? Y buscamos que tenga supra ST en otro lado. Por ejemplo, en este complejo que es positivo, vemos que ahí está supradesnivelado, el punto J está más de un cuadradito, ¿sí? Y Claro. infradesnivel acá no tenemos, pero por ejemplo, acá no se ve bien. Pero en este que es positivo, por ejemplo, vamos al ejemplo del anterior, a ver si ¿ven? Que tenga esa infradesnivel del segmento ST ahí. ¿Sí? Claro. Esto para que lo sepan, no hace falta que se aprendan ni cuántos puntos tiene que tener, más de 3 más, ¿sí? Sepan que hay ciertos criterios que sirven para diferenciar a un paciente que tiene un bloqueo de rama si está cursando un infarto o no, ¿sí? Bueno, eso sería un poquito todo lo de la clase de hoy. Vamos a ver algunos ejercicios o ejemplos para practiquemos un poquito, ¿sí? Bueno, ahí vean el electro y a ver, opinen qué les parece que tiene y si podemos ver de localizar también un poquito las caras del corazón afectadas. Y ahí la onda T es como media picuda, puede ser, va en B4. ¿Sí? Puede ser que sea una isquemia.
¿sí? Pero miren el segmento, miren o observen el punto J como está. ¿Ven acá? Este es el punto J, mírenlo, cómo debería estar, ¿sí? Porque siempre decimos que la línea eléctrica, ¿sí? Es el PR. Miren este PR y dónde debería estar el punto J y dónde está, ¿sí? Acá debería Está como estar, mucho más alto. ¿sí? Miren este. ¿Sí? Claro, en Las todos ondas T está sí elevado. claro, son altas y picudas, ¿sí? También puede tener, a veces no es algo que solamente tenemos isquemia y es como la transición que va haciendo el electro, ¿sí? Pero miren acá también, el PR y dónde está el punto J, ¿sí? Esto es un infarto con elevación del segmento ST, ¿sí? Y vean la cara del corazón que está afectada. A mí, profe, como que me cuesta darme cuenta cuándo es un infarto, digamos. Bien, en realidad, bueno, todos los cambios que vimos es secundario a un infarto o un síndrome coronario, ¿sí? Principalmente vamos a decir que hay un infarto, ¿sí? Cuando tiene esto, elevación del segmento ST principalmente, ¿sí? Las otras serían como isquemia, que es como todo el mismo proceso, pero en realidad acá es un síndrome coronario, vamos a llamar, ¿sí? Con elevación del segmento ST. Sí, ahora Sí, sí no sé entendí. Sí, si sí. te lo aclaré. Es como todo el mismo proceso, ¿sí? Pero son como los diferentes estadios que va teniendo la célula porque no le llega oxígeno, ¿sí? Primero tenemos isquemia, después lesión y después necrosis, pero es todo como parte del mismo proceso, ¿sí? Que O sea que llamamos síndrome coronario. sí o sí tenés que tener todo lo anterior para tener un infarto, digamos. Y habitualmente es como la evolución que vamos a tener. Es raro que el paciente llegue dentro de los 30 minutos de comenzado el dolor, entonces habitualmente lo que vamos a encontrar es esto, ¿sí? Elevación o cambios en el segmento ST, ¿sí? Sí. Entonces eso por ahí es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes sepan diferenciar un electro con un síndrome coronario con elevación del segmento ST, ¿sí? Que sería, por ejemplo, este caso, ¿sí? Que ven acá. Miren, está afectado B1, B2, B3 y B4, ¿sí? Que eso sería la cara anteroseptal, ¿sí? Pero también vemos que está afectada B5, B6, D1 y ABL, ¿sí? Entonces, como que toda la cara anteroseptal y lateral, ¿sí? Está infartada. ¿Sí? Entonces sería un infarto bien extenso, anterolateral. Y miren, esto es lo que yo me refería con imagen en espejo, ¿sí? Como toda la cara anterior y lateral del corazón está infartada, la cara inferior, ¿sí? O todas las derivaciones de la cara inferior van a ver ese vector que se aleja, ¿sí? Y va a generar esta imagen que se llama en espejo, ¿sí? Que tenemos un descenso, miren acá comparado con el PR, del segmento ST en la cara inferior. Miren este bien descendente, ¿sí? Y bien infradesnivelado, al igual que en ABF, ¿sí? Miren, tiene como 3 cuadraditos, ¿sí? De infra-ST y un segmento ST más bien descendente, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro electro, a ver qué les parece. El segmento ST está negativo. Bien, ¿sí? Em, Miren, tenemos B1, un segmento bien negativo. Es como Miren, que acá casi no tiene, tiene QRS en B1. sí, B1 y B2 sí es muy bajita el voltaje ahí. Miren, B3 tiene casi un cuadrado grande, viene un infra-ST descendente. Miren B4, B5 y miren qué pasa en B6. Como que se normaliza. ¿Sí? O miren, o compárenlo con el segmento PR, que es acá.
Ahí. Está como Tiene una supradesnivelado, elevación. ¿sí? Sí. Pero sin embargo, todas las caras anterior y lateral del corazón tienen un infra-ST, ¿sí? Y B6 es positivo, ¿sí? Entonces, esto obviamente, para que lo sepan, recuerden que habíamos visto que hay derivaciones posteriores, que uno puede prolongar un poco las derivaciones, y podemos hacer B7, B8 y B9, ¿sí? Que lo hacemos con las mismas derivaciones o los mismos cables, ¿sí? Nada más que después anotamos que son esas derivaciones. Y nos sirven para ver como la cara posterior del corazón, que habitualmente no la valoramos con el electrocardiograma común, ¿sí? Que tiene 12 derivaciones. Acá ampliamos las derivaciones y vamos a ver qué pasa en la cara posterior, ¿sí? Y ven que también, al igual que B6, tiene un supra desnivel del segmento ST, ¿sí? Entonces esto es lo que llamamos un infarto posterior, ¿sí? Que es bastante raro de encontrar, pero bueno, un poco para que vean para qué sirven estas derivaciones accesorias que usamos cada tanto, ¿sí? Entonces, pero lo Igual, importante, profe, no sí, entendí. ¿Este sería un infarto posterior? sí, Ah, está. Pero igual es en como, la que nos mostraste puede ser que estaba positivo en vez de negativo. ¿cuál? El, ¿Estos? no, las anteriores, o sea, la siguiente a esa. Sí, claro, Esa, claro. ¿sí? Uno si continúa haciendo el electrocardiograma, este mismo, ¿sí? Que vemos todo infranivel en la cara anterolateral, P6 ya tiene un poquito de supra-ST, y si nos vamos a la cara Sí, posterior, están todas con supra-desnivel del segmento ST. bien. ¿Sí? Es Claro, un pero poco, B7, B8 y B9 como que nunca lo vemos en el electro. O sea, para no, saber si es un infarto posterior. claro. No, les digo como anecdótico para que sepan para qué usamos estas derivaciones, ¿sí? Pero bueno, de acá va por ahí la perspicacia del cardiólogo que está viendo este electro de pensar de que puede ser un infarto posterior, ¿sí? Pero bueno, un poco para que vean que en este caso vemos infradesnivel del segmento ST. Si ustedes me dicen que este electro tiene un infradesnivel del segmento ST, está bien, ¿sí? Es para que conozcan y Bien. vean para qué usamos las derivaciones posteriores. ¿Sí? A ver qué les parece este electrocardiograma. Tiene elevación de las T. Uh-huh. ¿En dónde lo ves? ¿En qué derivaciones? En D2 Uh-huh. De 3 también. De 3 se ve bien. Perfecto. y ABF. Y ABF, ¿sí? ¿Y qué cara es esa del corazón? La cara anteroseptal. No, esa es B1, B2 y B3. Bien. Esta es la cara que ve. ¿De dónde? ¿Cuáles son las derivaciones? Sería D2, D3 y ABF. Claro. Y serían las... Que vienen de la pierna izquierda, ¿sí? Entonces, ven la cara inferior del corazón, Ah, ¿sí? claro. Sí. Ustedes piensen de dónde es el sitio que está viendo, ¿sí? Entonces, ABF viene de la pierna, ¿sí? Entonces lo ve como de la cara inferior del corazón, ¿sí? Y miren este electro, que también tiene imagen en espejo, ¿sí? Está perfecto lo que ustedes vieron, ¿sí? Tienen que ver que tiene elevación del segmento ST, un síndrome coronario, con elevación del segmento ST en D2, D3 y en ABF, ¿sí? Eso es lo que está muy bien lo que viene. Pero sumemos también, miren que tiene infradesnivel del segmento ST en la cara lateral, ¿sí? Que es como el espejo, ¿sí? O la cara en espejo, o la cara contraria a la cara inferior, ¿sí? Tenemos Y en ABL infradesnivel, también. sí, perfecto. En D1, en ABL, y B5, B6 no se nota mucho, pero sí en ABL y en Y D1. B2 también, profe. Y también tiene ahí un poquito de infra-ST. Sí, acá también, miren. Siempre comparado con el PR, ¿no?
Pero está perfecto lo que viene. Tiene supradesnivel en la cara inferior. Ahora miren este electro, a ver qué les parece. Tiene las T super picudas en Sí. B2, B3 y bueno, Y a ver. un poco en B1. Sí, bien, perfecto. Estas serían como las ondas de isquemia, las hiperagudas, ¿sí? Igual también tiene un poco de elevación del segmento ST, ¿sí? Pero miren que son bien altas, picudas y simétricas. Miren la polaridad, toda la altura que tiene, ¿sí? Acá un poquito en B4 ya tenemos supra desnivelado Y el segmento ST, pero son ondas de isquemia, ¿sí? ese sería el diagnóstico, por ejemplo, o sea, elevación del segmento ST. Sí, ¿Y sí, sería sí. un ritmo sinusal? ¿O ritmo de Sí, qué? perfecto. Sí, ese ritmo sinusal, miren que tiene onda P en D2, en D3, en OF, la frecuencia cardíaca. ¿Es lo más común que tenga ritmo sinusal o sino que Sí, otro ritmo? Ritmo de habitualmente infarto no sí, existe. no. Puede tener ritmo sinusal habitualmente o puede tener taquicardia sinusal si el paciente está con dolor, por ejemplo. ¿Sí? Y no sé si puse el electro, que creo que es este, a ver. Creo que me lo puse. Bueno, a veces, creo que es este, pero no sé si está. A veces cuando hay un infarto de lo que llamamos coronaria derecha, ¿sí? Que es el que, de la cara inferior, ¿sí? Por ejemplo, vean este electro a ver qué les parece así. Ahí, o sea, el segmento ST en una parte está negativo en B1, Ujú. B2 y B3. Bien, perfecto. Y, y no me acuerdo bien cómo era, pero cuando está en D2, en D3, que está Súper desnivelado. eso, Elevado, ¿sí? eso. Perfecto. Está elevado en D2, en D3 y en ABF. Y miren la cara en espejo. Bueno, esta es la cara inferior, recuerden, ¿sí? Que ve desde el pie izquierdo. Y tiene acá un poco de infradesnivel en ABL. Un poco raro igual este electro porque no respeta mucho las caras. Miren que tienen o en el septum tienen infradesnivel del segmento ST, ¿sí? Y tienen acá un poco en la cara lateral, que es B5 y B6, tienen supradesnivel del segmento ST y tienen cara inferior. Probablemente este sea un infarto que llamamos de arteria circunfleja, ¿sí? Que es la que que irriga la cara lateral, la cara inferior también del corazón, ¿sí? Y lo que les iba a decir, que a veces puede ser que el paciente tenga un infarto de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Y que sea bien en el nacimiento de la arteria, ¿sí? Nosotros llamamos, la arteria tiene toda su longitud, y nosotros vamos a decir que cuando recién nace es bien proximal, ¿sí? Después tenemos el tercio medio y el distal ya cuando está terminando la arteria. Si esta se ocluye en forma proximal o bien en el nacimiento de esta arteria, da dos ramitas que se llaman la arteria del nodo, ¿sí? Que le da irrigación al nódulo auriculoventricular. A veces cuando se tapa esta arteria, ¿sí? Genera trastornos en la conducción como bloqueos auriculoventriculares. Puede ser o es bastante frecuente que tengamos un paciente con un infarto de coronaria derecha, con un infarto de cara inferior, que también tenga una bradicardia o un trastorno en la conducción como un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Sí? Tenía un electro de eso, pero no lo puse. Después se lo pongo en los ejercicios para que lo vean, ¿sí? Al menos. Bueno, Bueno, y miren este electrocardiograma, ¿qué les parece? Que tiene elevación del segmento ST Bien, en D2, bien, D3 y ABF. perfecto. Y a ver. En ABL estaría negativo, creo. Perfecto. Y miren de uno también, ¿sí? Un poquito. ¿Y qué cara del corazón está infartada acá?
La inferior. Bien, perfecto. ¿Sí? La 2 de 3 ya ves. Bueno, O creo sea, eso profe, sí. que cuando tenga Sí, el segmento ST elevado sería donde está infartado. así es. Sí, Ah, listo. eso tiene como diferencia. Cuando tenemos infra de nivel del segmento ST, a veces no, no señala qué cara está comprometida, pero la elevación del segmento ST, sí. Entonces, eso por ahí es lo importante. Siempre que lo vaya a evaluar y demás, ¿sí?